Es muy curioso porque hay una relación, aunque no única, pero hay una relación del PIB, ¿sí? Ok. Con los resultados, por ejemplo, en el medallero olímpico. Sí. ¿Sí? Ahora, aunque no es la variable Sí, sí, pero algo tiene que ver. importante, pero Decía Fidel Castro que él veía el deporte como un sistema de salud, que era mejor invertir en la prevención de la salud por medio del deporte que después estar Pues es- pagando es ya. que es esta ¿cuál es primera el dimensión modelo, que te da. cuál es qué porcentaje Pero de la NFL, por ejemplo, se va al desarrollo de las high school y de las No, es universidades? altísimo. Hasta el 27% del recurso. Oye, sé que me va a apoyar tal empresa, perfecto, qué bueno, me dan una beca. Ah, pues fíjate que entonces como te está dando beca a él, yo ya te voy a reducir tu beca, mejor se la reparto a otros. O sea, y como no hay que cuando aquí un joven llega a la adolescencia, o tiene que chambear, o presenta desventajas, empezando por la nutrición y terminando por las áreas de fortalecimiento físico y mental. Y ahí Totalmente. es donde nos rebasan en El esa etapa. seguimiento. no lo veo a ningún diputado de ninguna parte hablando, voy a fomentar que la iniciativa privada entre para conseguir estímulos fiscales, etcétera, etcétera. Yo no veo absolutamente de nadie hablando de esto. ¿Sí? A ver, Pato, explica entonces ahí al público cuál es tu... Porque Nada. hubo algunos ya que cuestionaron, ¿y el Pato por qué? ¿Qué tiene que ver con el deporte? Te ven pues con la estampa de político bueno, y que tiene mucho que ver. El Hay deporte es parte de la políticas política y de para la política así es. pública como tal. Mira, Estuviste a punto de ser tú el... sí, ¿no? yo ahorita te El- platico la historia del por qué no se dio así, que fue como me invitaste, que te De agradezco acuerdo. mucho, Abel, de estar aquí. Yo sé que tú siempre has estado inmerso en todas estas cuestiones deportivas. No, yo te platicaba a ti, Aaron, lo que a mí me tocó vivir por cerca de 2 meses, precisamente en este periodo de transición, cuando el entonces presidente electo Peña Nieto me nominó para ser el encargado de la transición del deporte en México, que propiamente era la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. En aquel entonces, quien era el titular de esta área era Bernardo de la Garza. Con él me tocó hacer todo este proceso administrativo propiamente, te lo tengo que decir, porque no es algo general. Fue un proceso que duró de septiembre hasta el 1 de diciembre. De hecho, el primer evento que tuvo el presidente Peña Nieto, después de haber tomado protesta el 1 de diciembre, fue la entrega del Premio Nacional de Deporte. Ese es el primer evento de ese sexenio que tiene como mandatario, y que también me tocó organizar ahí. Fue el día 2 de diciembre del año 2012. En aquel entonces, Aaron, que fue por lo que yo me pude empapar de esto. Por cierto, no tengo diplomados ni absolutamente nada, Andas de eso. andas haciendo que diga pues mentiras. Y la visión que se tenía en aquel entonces, no, cabrón, esa tú la sacaste, güey. Pues es que Así bueno, me confundí porque me Yo te mencionaste... dije que había estado cerca de 2 meses durante todo este proceso, Ok. que por cierto no le costó a la transición, porque en aquel entonces era raquítico también, hablando de la austeridad que ahora presumen, lo que para esos efectos se contemplaba en las áreas que tenían que tener la transición respectiva. Había un presupuesto estipulado en la ley, pero que al menos en la parte de deporte y en muchas otras pues no estaba incluido. En aquel entonces, Aaron, a mí me tocó, a sugerencia precisamente del propio presidente electo, el que estudiáramos un modelo de mediano y largo plazo con indicadores y medición de resultados basado en el modelo español, que para la tesis en general se denominaba o denomina, no sé hoy, deporte para todos. Lo que se intentaba era, aunque suene la palabra muy a cliché, pero era tal cual tropicalizar lo que se estaba haciendo en España en un esquema de 6, 12 y 18 años en México, basado en poder entender que los logros deportivos o el éxito que tiene una nación, un país, un territorio federalizado, como lo es la República Mexicana, no necesariamente tiene que ser con los resultados en los medalleros o las justas olímpicas, que es como generalmente tienden a estar midiendo estos resultados, y que se tenía que ver particularmente de 2 dimensiones. La primera, entender muy bien lo que es la política pública de activación física, y cómo eso desde la óptica de política pública estaba relacionada salud pública, ¿no? al deporte como un asunto de salud pública, donde tenías que estudiar indicadores básicos como la población activa que existe en México, los índices de mortandad por diabetes, hipertensión, obesidad, los índices de nutrición o desnutrición, las edades en las que se encuentran, las prácticas de sedentarismo que imperan también en la población en general. Y eso era una de las dimensiones.
La otra era ahora sí ya la del deporte como tal, no necesariamente como algo propiamente de una política de salud pública, Ya en la que era la activación competitividad física, y que era el entender y separar muy bien lo que es el deporte federado, el deporte profesional y por otro lado el deporte aficionado, por así decirlo. Entonces, partiendo de esa base, lo que se hizo en España con éxito era cómo se replicaba y se medía bajar por un esquema de salud a esta dimensión y tenerlo muy claro, y por otro lado, cómo generar una cultura desde la parte educativa para la detección de talento, para la activación física, para constituir un deporte federado organizado propiamente como tal en cualquier disciplina, y por otro lado el fomento para la detección de talentos en el deporte también aficionado, que por alguna razón no había podido estar dentro de la estructura formal propiamente ya del área de deporte. Lo que en España se hacía era un concepto donde a la iniciativa privada se le permitía formar parte, pero bajo la óptica en una primera etapa exclusivamente de actividad física y a través de asociaciones público-privadas con límites, con porcentajes muy establecidos, con un seguimiento a lo que ellos le llaman la cédula de identificación, que es como lo que aquí tenemos, la CURP o la propia INE, etcétera, en todas las edades. Los hacían copartícipes de la inversión con incentivos fiscales, pero no creas que en lugares transitados, sino se iban al centro de donde estaba el grueso de la población, y las disciplinas que se ofrecían propiamente era iniciar desde la activación física en gimnasios, yo recuerdo que tenían muy claro, no sé por qué razón, a lo mejor ahorita nos puedes explicar los cambios de temperatura para la desintoxicación del cuerpo, desde vapor, saunas, las áreas estas de cambio de temperatura frío, posteriormente toda una ejercitación acorde a estudios de ADN, o sea, era algo que le metían científico, pues, exactamente, esa es la palabra. Sí. Y por otra parte, el poner orden en algo que creo que en México no ha funcionado muy bien, que es estas mafias que se han venido generando a través de las federaciones, que ya invadía la esfera de la parte de deporte. ¿No? Qué raro en México que se y que esto te sacaba, mafias, que esto te sacaba propiamente del estar exclusivamente midiendo los resultados propiamente deportivos, descuidando la parte de activación física, ¿no? ¿Y qué era lo que te decía esto? Bueno, tú tienes que estructurar y valorar 3 áreas. Uno, la estructura inmobiliaria y las instalaciones antes de dar paso a la iniciativa privada, porque tampoco se trataba de privatizar la política pública de salud, y por otra parte el deporte como tal. ¿Cuál es la estructura financiera? Lo que te hablaba ahorita de incentivos, etcétera. ¿Cuál es el seguimiento? Por ejemplo, el gobierno era socio en la asociación pública privada de esto, daba una aportación, no era gratuito 100%, pero era algo, era un pago de, creo que era €1 por tener la membresía, y posteriormente se iba incrementando al tiempo que tú le fueras dando seguimiento después de 3 años a la persona que estaba atendiendo los centros, a la familia, etcétera. Y luego pues estaba toda la gestión organizativa, ¿no? Ya propiamente en la parte de deporte. Como un subsidio, ¿no? Ándale, yo creo que pues es que no vendría siendo como un subsidio, porque aquí el gobierno y las provincias, que se les llama ya, eran socios propiamente también de... Aquí sería una entidad, un estado, ¿no? Sí. El problema de los subsidios es precisamente por qué se han creado estas mafias en el deporte. O sea, es decir, al final de cuentas, el federativo lo que está esperando es el subsidio en este caso de la federación. O sea, entonces yo me pongo sin moverme mucho, pongo a mis parientes, a mis cuates, a administrar obviamente la federación, vivimos de un subsidio que nos da, en este caso, la federación o el estado, etcétera, y ahí nos quedamos, ¿no? Me explico, o sea, no hay ningún tipo de seguimiento, me relijo, no hay poder del estado para interferir, por ejemplo, los lineamientos, para renombrar a los líderes de cada federación, etcétera, etcétera. Entonces se van haciendo esas mafias, vemos. Recordarán los casos yo me acuerdo de un caso cuando tuve los membrilleros ahí, que era una liga de desarrollo propiamente. Alonso, el teniente coronel. El teniente coronel, béisbol, ¿no? Bueno, ese tenía esta influencia sobre Liga Mexicana de Béisbol como tal. Hasta que se murió, ¿no? O sea, apenas así se pudo. Digo, por ponerte un ejemplo de y Vázquez Raña en el Comité Olímpico. Parte de lo que yo ahorita intuyo, digo, ya después fue en el 2012 esto, yo estuve 2 años allá. Quien se encargó de hacerle ver esta política pública en aquel entonces al expresidente Peña Nieto fue Jorge Valdano.
Jorge Valdano venía Sí, claro. de ser el presidente del Real Madrid, si mal no recuerdo, Sí, o el exacto. director general. Era el director deportivo. Deportivo. Y Había sido también el director técnico. que fue cuando ¿no? iniciaron con toda esta cuestión también, a ese nivel, fíjate, de la detección de talentos, aunque siempre habían tenido las respectivas escuelas, no estaban propiamente establecidos como lo que hoy tienen en Valdebebas, por ejemplo, Claro. los madridistas, etcétera. Pero bueno, y con él me tocó hacer el recorrido por absolutamente toda España. Me acuerdo que tienen un sistema a propósito de los trenes rápidos estos, el AVE creo que se llama, desde Granada hasta, obviamente, pues Madrid, el centro donde estábamos, pero Valencia, Alicante, todo, recorrimos absolutamente todo, porque es distinto. Por tren. Por tren. Pero no les gusta a ustedes los trenes, ¿no? De pasajeros. No, yo creo que Y a ahí ustedes te no les das cuenta gustan de los la- aviones, y ahí que te es muy das cuenta de diferente. la- No, pero Ustedes cancelan para que veas aeropuertos. que cómo se viaja en Europa, es el la transporte más parte, usado, sí. ¿no? Sí. Bien diseñado. Y el la tren es- estructura geográfica también de los países allá se presta para esto, ¿no? O sea, en la península ibérica, pues es algo... No, pero en toda Europa te avientas No, y un en tren, Asia y en ¿no? todos lados, ¿no? Lo que pasa es que aquí Al empezamos tarde. al este de Estados Unidos es muy utilizado también Sí, claro. el tren. Bueno, Entonces con él me tocó recorrer todo esto y entender un poco de este concepto o esta filosofía propia para poder ahora sí haber tenido en México algo que se dio. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el Comité Olímpico Mexicano tenía alguien que aportaba mucho a las campañas de todos los partidos, que era Mario Vázquez Raña. En ese entonces él no era el presidente del Comité Olímpico, pero tenía otra persona también ahí que él era el que mandaba realmente. pues es que él y ellos terminaron ponía a alguien, volvía. y ellos así se terminaron llevó, ¿no? solicitándole al presidente que la posición de la CONADE fuera como sigue siendo hoy, ¿no? Para un medallista Con olímpico deporte. que fue Jesús Mena. Y él fue, si tú recuerdas, el que empezó. Ese sexenio, sí. Deportista. Que el nombramiento se terminó dando incluso hasta después del Premio Nacional de Deporte. O sea, al Premio Nacional de Deporte, ya iniciado el gobierno de Peña Nieto el 2 de diciembre, acudió Bernardo de la Garza, recuerdo Así yo, es. todavía en funciones, y todavía no se le notificaba ni siquiera a Jesús Sí, Mena que él iba a hacer. Fíjate, lo que me llama mucho la atención es lo que está comentando, ¿no? Cómo al final de cuentas se hizo un estudio real, porque al final de cuentas lo comentaba en el programa anterior, ¿no? Aquí cada 6 años se quiere reinventar el deporte, ¿no? Y tenía que haber un programa transeccional, por lo menos a 18 años, para poder precisamente hacer estos programas, ¿no? Que nos ayuden. Ahora, con la IP, fíjate que es muy curioso porque hay una relación, aunque no única, pero hay una relación del PIB, ¿sí? Ok. Con los resultados, por ejemplo, en el medallero olímpico. Sí. ¿Sí? Ahora, aunque no es la variable Sí, pero algo tiene que ver. importante, pero algo tiene que ver, obviamente, que es lo que le están aportando, por ejemplo, la IP en esto. Ahora, ¿por qué no se ha dado esta situación? Porque lo estás comentando perfectamente bien, Pato, o sea, lo estás evidenciando, o sea, es las federaciones que son las que tienen que trabajar en el desarrollo del talento, Sí, claro. etcétera, son al final de cuentas instituciones que prácticamente se hicieron empresas privadas, ¿sí? Y que están esperando el subsidio del gobierno para poder seguir funcionando y trabajar sin ningún tipo de lineamiento o un órgano rector que realmente les ponga orden. Desde Sí. Sí, a ver. ese punto, Y- pues ya empezamos Y no mal, nos tenemos que ir tan lejos. No lo cuestiono porque es lo que hay también. O sea, fuese eso o nada. Pero tú puedes ir a instalaciones o a infraestructura pública hoy en día, a infraestructura en espacios públicos dependientes de cualquier ayuntamiento y te vas a encontrar con que están, no sé bajo qué esquema, Oxidados. arrendados a determinados particulares para que ellos ahí puedan estar ofreciendo y cobrando por el servicio. Y eso a su vez, pues sí, qué bueno que se le dé mantenimiento, pero a fin de cuentas son espacios públicos que no todos tienen acceso a ellos, Así es. sino que están, entre comillas, ahora sí concesionados a una determinada persona que se va a encargar, ni siquiera de la infraestructura, de mantener algo ahí, pero para efectos propios, no para los que no Para puedan efectos estar pagando exactamente. la renta respectiva. Es más, hasta te cuesta una liga de softball en un espacio público, el concesionarle a tal liga ese espacio. Oye, pero tú tienes que estar pagando la luz. Entonces, cualquier jugador no nomás lleva la aportación para el mantenimiento o el cobro del ampalleo, por ejemplo, algo básico, Sí, sí. sino también para el pago de la infraestructura. Pues, ¿cómo es posible eso? Cuando lo pudieras hacer de una forma
armónica y que se abra para todos, y esta ordenada, posibilidad, ¿no? Y homogénea. Y fíjate que, por ejemplo, yo me pongo a pensar en algunos países, como por ejemplo el caso de Reino Unido, ahorita hablamos del caso de España, ¿no? Allá tienen una agencia que se llama En el UK Reino Sport, Unido. ¿sí? Ok. Esta agencia es una especie como de alto comisionado, ¿sí? Ok. Que es una agencia privada que administra los recursos de la Lotería Nacional para el desarrollo de talento, ¿sí? O sea, es una situación algo extraña que pudiéramos decir, oye, están privatizando el deporte. No, lo que pasa es que la función del Estado es regular Fíjate esta qué buen agencia. ejemplo, no lo conocía, me voy a poner a esto- estudiarlo. y hay que ponerse a estudiar este modelo, porque el Reino Unido lo está haciendo de maravilla, ¿no? Y esto se está reflejando inclusive en los resultados a nivel internacional. Pero son los recursos de la Lotería Nacional Los que van que destinados. administra, y en este caso el Estado, en este caso Reino Unido, es, vamos, de alguna manera supervisa, administra a esta agencia y propone una especie como de consejo consultivo, ¿no? De qué es lo que va a hacer, ¿para qué? Para que no se privatice, para que no se manden solos y para que tengan unos ciertos lineamientos. Pero trabaja esta agencia para administrar esos recursos en el desarrollo del talento deportivo. Esto está muy interesante. ¿Cómo se llama la agencia? Es UK Sports. Sport, así se llama. Ah, ok, o sea, United Kingdom sí. Sports. Exactamente. Pero funciona como una especie de alto comisionado, ¿no? Sí. Ahora, bueno, atendiendo el título del programa, que es si la ausencia de la IP en el deporte aquí en México, pues es clave para pues históricos fracasos, ¿no? que ha tenido México en el deporte. Es una variable, o sea, no Sí, es la no. determinante, pero es una variable, porque hay que también checar la cultura que nosotros tenemos como deportistas. O sea, lo que al final de cuentas, la infraestructura, dónde está la gente, el desarrollo de talento. Porque, por ejemplo, a lo mejor dices tú, en los países de bloque socialista, pues a lo mejor no hay iniciativa privada, pero qué bien hacen Tú el ponías trabajo el ejemplo de cuando me detección de invitabas de Cuba, talento. ¿no? Exactamente. Fíjate, Cuba, el caso de Cuba y el caso de Rusia, por un ejemplo. país O sea, ¿me explico? pequeñito, Sí. con poco presupuesto, no es un país evidentemente rico, pero decía Fidel Castro que él veía el deporte como un sistema de salud, que era mejor invertir en la prevención de la salud por medio del deporte, que después estar Pues es- pagando es ya. esta ¿Cuál primera es el dimensión modelo, que te da cuál es ahorita. el modelo Entonces, actual? ¿Cuál ¿eh? es el modelo actual de estos países? China. China lo está haciendo perfectamente Pero bien. China ya es Sí, capitalista, sí, ¿no? o sea, y al Uy, final de cuentas, sí, es un monstruo. Hacen Pero por precisamente ejemplo Rusia, la URSS, cuando era la URSS también, y pues siempre se disputaban el medallero. Yo Estados creo que Unidos, ahorita ¿no? el modelo a seguir. Fíjate, los lo dos desconozco, modelos. pero debe ser China, ¿no? Exacto. Los dos modelos es que- antípodas, ¿no? Estados Unidos y la URSS, y los dos competían, pues, ¿no? O sea, con un modelo privado de Estados Unidos. donde interviene mucho la IP. Donde Ok, interviene, sí. Bueno, Aaron, pero privado entre comillas, porque, por ejemplo, para poder participar en una liga profesional y por ende tener íconos deportivos que puedan inspirar a más generaciones, pues el imperio norteamericano, ¿cómo te puedo decir? No, pero hay mucha participación. No, de la IP, pero pues, además ¿no? los incentivos eran, por ejemplo, tú quieres jugar en una liga profesional de cualquiera de los 3 deportes prioritarios, básquetbol, béisbol y fútbol americano, los que tienen más comercialización, por así decirlo. Tienes que salir de un colegio. No, y además otra El béisbol cosa, no, y además el la otra béisbol. cosa, Bueno, pero en su mayoría sí, digo, te pueden detectar en high school, etcétera. ese Pero es el otro punto. hay un ordenamiento de dónde tienes que detectar el talento. Sí, o sea, es decir, hay ya algo, un referente a dónde van los scouts a detectar no solamente personas. vas a manejar el deporte profesional, sino Pero tienes sí que está hacer el un incentivo en la programa beca, educativo está un que tú poco tengas de la más high school. alejado y de empiezas eso a del detectar, béisbol, pues, exacto. porque, por ejemplo, en fútbol americano y básquetbol, ahí sí se hacen pues todos los drafts y todo esto de la gente que viene del college, ¿no? Y esos y el empresarios béisbol tienen que aportar a esos es programas. muy mínimo, o sea, el béisbol Mira. tiene más scouts, incluso tiene academias ya en el Caribe. En México, no, qué raro. Los deportes- Acuérdate, antes era la detección, por ejemplo, para jugadores latinoamericanos, el hacer el Caribe era una vitrina. Ya no, porque ahora ya tiene sus academias ¿Sabes qué en esos porcentaje? países, ¿no? ¿Sabes qué porcentaje Pero de la NFL, por ejemplo, se va al desarrollo de las high school y de las No, es universidades? altísimo. Hasta el 27% del recurso Fíjate, de la NFL. para ¿Sí? detección ¿Para de qué? talento. Para desarrollar en las high school
Y en las universidades, el talento que al final de cuentas va a terminar jugando en la NFL. Ahora, ese sería otro. Son modelos. Entonces, hasta el 27% de inversión ahí. El modelo de tus utilidades, pues, ¿no? escuelas de educativo en el deporte, aquí está en pañales. Inicia, es mucho mejor lo que hay ahora a lo que había antes. Se empieza a hacer, por ejemplo, mi niño está en un colegio donde tiene el 70%, creo, o 50% de beca porque juega en el equipo de fútbol, y fue a un tryout y seleccionaron ahí quienes se quedaron, se quedó, y es una escuela que le mete mucho en este sentido al fútbol y al básquetbol, y tiene becados ahí, pues no, o sea, No, o sea y al les final de están. cuentas, esa es la parte, ¿no? Pero de repente Pero antes no estas veía, instituciones, nosotros no nos tocó, estas ¿no? instituciones, Era bueno, muy lo comentaba la vez pasada, Ernesto y Aarón. El problema aquí en México es que se penaliza a quien busca el apoyo de la IP. Pareciera que es al revés, ¿no? O sea, y comentábamos, Sí, hay algunos, de este caso, medallistas olímpicos o incluso o personas con mucho talento que, oye, sí que me va a apoyar tal empresa, perfecto, qué bueno, me dan una beca. Ah, pues fíjate que entonces como te está dando beca a él, yo ya te voy a reducir tu beca, mejor se la reparto a otros. O sea, Y como no hay diciendo, incentivos entonces fiscales. resulta que te Y no hay castigan. así es. ¿Sí? O sea, y cuando pues no debería ser así. Entonces imagínate una cultura de que a mí me penalizan porque me apoyen otros o que me apoye la IP, pues entonces ¿cuándo vas a buscar, compadre? Ahora, la IP no tiene tampoco ningún estímulo. La verdad que en México apoya la IP cuando la cabeza de esa IP tiene un sentido social y que ama el deporte generalmente, o sea, es decir, o que tiene una situación así de responsabilidad social también como empresa, generalmente son las que apoyan. El pero, deportista ¿sí? ya es un ícono, ¿no? Y le sirve de imagen a la misma empresa. El caso de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Banamex, por ejemplo, que creo que Grupo Carso también, ¿no? No, Fundación Telmex. Fundación Fundación Telmex. Telmex. Y Banamex también. Que para mi gusto son de los pocos así ¿No? que han tenido talento con resultados, ¿no? Te voy a dar el ejemplo más claro es Óscar Valdés, por Así ejemplo, es. que salió de un programa que se hizo en seguridad pública que se llamaba Pasos por la Seguridad y que era Sí, me traer acuerdo, sí. rines en pero tú tenías que ir a buscar el talento a la colonia, no estar esperando a que te llegara. Y ahí a donde ti. es la Ese es un diferencia. ejemplo que yo veo de éxito aquí en Sonora, ¿no? Sí. Digo, el programa perseguía una política pública de prevención. Tú eras Sí. era cuando eras secretario. Y era en coordinación con la Codesón. Okay. Yo siendo secretario de Seguridad Pública no podía hacer otra cosa de algo que no entendía y que no estaba en mi área ni en mi facultad, pero en colaboración con la Codesón sí. Y Ahora, ellos tenían a la gente especialista, aquí en Sonora propiamente, para detectar ese talento. Y ahí fue donde se descubrió el talentazo que tenía este ¿no? muchacho. Ahora, y fíjate lo que ha No, pasado. no pudo ganar, le robaron la medalla en Londres. Okay. En la Quedó semifinal. en cuarto lugar. Quedó sí, en cuarto cierto. lugar, pero era clarísimo que había ganado, al margen de que sea un deporte de apreciación, el boxeo y lo que quieras, pero era clarísimo. Pero bueno, pues Fíjate, uno de los campeones fíjate lo que mundiales son las es cosas Sonora. con esto, ¿no? Ahora la Comisión del Deporte, y lo pongo así, sin afán de manejar algún tipo de grilla en particular, pero de repente como que nos perdemos en los principios inclusive de las comisiones del deporte, ¿no? Porque es precisamente trabajar estas dos líneas que ya has comentado, ¿no? La línea del alto rendimiento, del deporte federado, de estar obviamente los lineamientos para que esto se dé en una armonía y busquen los resultados importantes, el desarrollo de talento, obviamente para esto, y la otra parte tiene que ver con el deporte, con las políticas públicas relacionadas al deporte recreativo, popular, etcétera, esta parte, ¿no? Ahora, yo por ejemplo veo unas comisiones actualmente en donde se centran mucho en el espectáculo deportivo. Ese es ¿sí? otro código show, o sea, postal, pues, ¿no? o sea, no quiere decir que esté mal, pero esto podría ser fácilmente otra dependencia como turismo, como la Secretaría de Pero, Economía, ¿cómo que, etcétera. por ejemplo, o sea, ejemplos? por ejemplo, o sea, oye, vamos a tener un mundial, no sé, de béisbol aquí, ¿sí? Ah, perfecto, todo el mundo. El mundial que tiro con arco, ah, perfecto, oye, está padre, o sea, qué padre que se puedan dar ese tipo de espectáculos. Sí, y es cuando le tienes que Pero dar ya están. ahí ya le tienes que dar tú la transversalidad que le llaman los tecnócratas al deporte como tal, que Exactamente. traiga consigo una activación económica, turismo, etcétera. Pero ya estarías yéndote a la Pero otra etapa. estamos otra etapa, o sea, es decir,
antes de iniciar. principal Se es que brincan el deporte llegue al atleta de alto rendimiento, al desarrollo de esos atletas que van a llegar precisamente a dar los resultados, Y a la el ciudadanía. deporte recreativo, pero el espectáculo no es que no sirva para la gente, Claro. pero no es tu centro. Y a veces como eso es lo que de alguna manera Viste. transmite hacia los demás, pues en pocas palabras es una obra de relumbrón, pues como dirían por ahí, Sí. pues no, o sea que se ve que estoy trabajando, pero realmente acá en el trabajo directo no se está trabajando. No, Ahora- o luego te vas, Aaron, por ejemplo, digo, ya me voy a meter en cuestiones, para mí el caso que luego, pues, digo, empezamos con una cosa, pero el título del programa, ¿cuál era? ¿Por qué? Pues la Si IP, la ausencia de la si la IP, IP, sí. en el deporte de México es En la clave para el, Pues el mira, fracaso. y te voy a poner un ejemplo. Si el éxito fuera el medallero propiamente, pues entonces tú tendrías que el fútbol en México debiese ser por los resultados obtenidos en campeonatos mundiales, De acuerdo. particularmente con una generación como la sub-17, la medalla de oro en Londres 2012, etcétera, era lo que ya nos ponía en otro nivel, al menos en esta disciplina deportiva. Así es. Y ve ahorita cómo está la Femex Food. Está atravesando su peor crisis en toda la historia, por más Pues que sí, siempre ha estado es que ves, en ves un crisis. juego y ves la alineación y eso- andan jugando tres, Y, cuando ahora, mucho cuatro y ahora mexicanos. resulta que tiene una Y los demás codependencia son total de extranjeros. los intereses ya no nomás de las televisoras, sino de los patrocinadores en general y de la iniciativa privada que no ha sabido cómo exponenciar en la detección de talentos lo que hoy carece este deporte que hace apenas 10 años era el que nos ¿Cómo daba era más UNAM? satisfacciones ¿Cómo era en los Pachuca? resultados. ¿Cómo, o sea, me explico? O sea, ¿y La ¿dónde escuela están que se ahorita te- las escuelas? Fíjate, no? ese era un Universidad del referente, Pachuca. del Sí, exactamente. Bueno, sigue sacando, jugadores, yo creo que ahorita de talento jóvenes, la mayoría está saliendo de ahí, de Pachuca, porque hay un seguimiento, tienen una universidad del fútbol, ¿no? Entonces, pero es más, y Pachuca creo que es de los que es el Pumas de lo que Pumas era No, en no, los, es lo que te comento, ahorita la es el que cantera trae estaba lo ahí, jo- pues, es el- ¿no? la O sea, cantera. ¿sí me explico? O Me sea, la cantera parece estaba que ahí. el Pachuca, bueno, no me parece, Pachuca porque es el que tiene el promedio de edad más bajo, es el equipo más joven, pues, ¿no? Pero, No, bueno, y le es dan una excepción. herramientas al futuro futbolista Así es. para que si no es en el Pero deporte pueda el tener otros problema campos de es acción que profesional. tienes 7, 8 extranjeros jugando, entonces, ¿cómo desarrollas Es tu que la talento? referencia es perfecta, ¿No? o sea, si ¿Por qué? ves el Porque fútbol mexicano con van los por el resultados negocio que tiene solamente, ahora, pues. el desarrollo que tiene, pero ojo con esto, o sea, si así está el fútbol mexicano, que tiene una gran ¿cómo estará lo inversión, demás? o sea, de Eso la es lo IP, que- ¿sí? Ahora, ¿cómo estarán entonces los demás? Pues, o sea, ahí donde tenemos que centrarnos. Bueno, Por eso, es que no todo es el dinero, porque si tú te comparas con Argentina, o sea, la Femex Food es inmensamente más rica que la Federación Argentina de Fútbol. Y si tú ves las instalaciones que tienen los equipos, por ahí a lo mejor el River, Boca, esos equipos grandes, pero no se compara con instalaciones Mira, que tiene el América. Yo por les ejemplo. propongo que hagamos este Pero análisis. el talento que de ahí sale, yo no sé los pitchers argentinos Aarón, cómo le hacen. no te vayas más lejos. Y una de las explicaciones del por qué están jugando tanto extranjero en lugar de mexicanos es porque les sale más barato, porque lo que te cuesta formar un jugador aquí, te traes 2 o 3 argentinos con eso. Mira. ¿no? Pero es un error a final de cuentas, porque a largo plazo te termina matando. Exactamente, ¿Qué y está es la pasando queja que se ahorita? tiene ahorita. Ya es de las temporadas de las más bajas asistencias desde no sé cuándo, Sí, sí, y sí. la selección también ya está teniendo. Carente de Oye, talento. la selección se paraba con quien yo creo que ibas a jugara comentar en el mismo Estados punto Unidos. que quería comentar yo, Paco, con pero te quien lo dejo a ti. jugara. Mira, no nos vayamos más lejos, Aarón. Compara aquí en esta región lo que implica el béisbol en esta región del Sí. país. Oye, ¿cómo es y nos vamos, si quieres, ahorita a la Federación de Béisbol que habíamos hablado del teniente y de todo esto. Bueno, no sé si sigue existiendo con ligas mayores, que es el máximo escaparate, la gran carpa, la máxima vitrina de exponenciar al talento en esta disciplina en béisbol, que es ligas mayores. Si sigue existiendo la cláusula de que para que un jugador pueda jugar en ligas mayores, si es de nacionalidad mexicana, tiene que pertenecer y tiene que ser transferible por un equipo de liga mexicana de Ya sea béisbol. del Pacífico, la de allá. No, la del Defendiendo, Pacífico no. Liga del Mexicana verano. de Béisbol. nomás. La del Liga Pacífico Mexicana no, de Béisbol. solamente Ah, pertenece la pensaba carta que a era Mexicana de las Béisbol. dos. ¿No? Ok. Bueno, es más, los que juegan aquí deben de pertenecer a un club y los agarran los scouts en Guasabas o en cualquier pueblo con un gran talento, los firman por 10,000 pesos y prácticamente los someten a todo un proceso en el que buscan una retribución económica antes de hacerlo crecer. Todo lo contrario, por ejemplo,
que debe de tener sus Dominicana, bemoles también, pero es cómo comparar justamente Sonora con la isla de República Dominicana. No más, o sea, Sí, sí, y cómo para allá se están yendo a la detección de talentos, y ver la etcétera. infraestructura que se tiene aquí, Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ahí está muy reciente. Ayer fracasó la selección mexicana en el Premier 12 jugando en su casa en Zapopan, sí, con una paliza ¿De qué? de Estados Unidos, que habían sido los clientes de los ¿Selección Estados de Unidos. qué? ¿Pero ¿De por qué? qué? De béisbol. O sea, en béisbol, en la Premier 12, ¿no? México se olvida de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Sí, con este Imagínate. fracaso, de nueva cuenta jugando en Zapopan. Creo que Ayer fue Holanda apaleado apenas por Estados Unidos. Ahora, entonces, alcanzó ¿cómo a te ganar para poder explicas? tener otro juego. ¿Cómo te explicas entonces? Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo te explicas que hace apenas algunos meses estamos festejando un tercer lugar En el el Mundial. Clásico Mundial de Béisbol? Porque es sencillo, porque no pudiste tener ni siquiera los Bueno, mismos elementos, ¿eran por otro cuántos- tipo de reglas, por otro tipo de condiciones. ¿Cuántos jugadores que ¿sí? son más bien de Estados Unidos? Pero ahora- Alex Verdugo, hijo de padres Pero mexicanos. porque no hay, Hermosillense, no, pero ahora no fueron Creo el que sí, el factor, papá es de o sea, aquí, es decir, sí, es de Tucson, de hijo de padre mexicano. Verdugo, y el papá es de aquí de así es. Hermosillo. Ahora, pero a lo que voy, así es, porque simple y sencillamente no fue la misma selección, porque no tienes unos lineamientos, una Sí, claro. reglamentación clara para que cuando vas a representar A tu a país. tu país, ¿sí? Las condiciones sean claras para todos. O sea, me refiero a las ligas, los que les pertenece la carta de los jugadores, inclusive, ¿sí? A nivel federación, inclusive para béisbol de grandes ligas, pues, ¿no? O sea, no te puede negar a un seleccionado nacional, ¿me explico? Entonces se van las condiciones a hacer un equipo con lo mejor que puedes, con lo que está disponible ahí, y por eso es que México fracasa. Y es contrastante, ¿no? Un tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol y México no puede calificar ahora a los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque es totalmente superficial, pues eso de la selección de béisbol, la que participa en los mundiales, estos que es organizado por las mismas ligas mayores, ¿no? Es totalmente superficial porque abres ahí o sea, no es propiamente representativo de lo que se desarrolla aquí, es nada más representativo de la Federación de Béisbol de Como de pasa México, con las chicas de pero fútbol no mexicanas sí. también. son, Sí. sí, Fíjate, son Aaron, las de fútbol, Sí. la mayoría son pochas, ¿no? Pero para O regresarnos mexicoamericanas. un poco al tema, yo le preguntaba, por ejemplo, al gerente de los Yaquis, a René Arturo Rodríguez, oye, ¿por qué llega un punto, según tu criterio, en el que en México nos rebasan los estadounidenses? Si siempre andamos peleando, no sé, en las series mundiales de ligas pequeñas, Sí, así es. o a lo mejor no ganando, pero ahí anda México. Ahí está peleando, sí, claro. En las finales, ¿no? en la pelea, sí. Y me daba una respuesta que ni por aquí me hubiera pasado y que tiene todo el sentido común del mundo. Llega un punto, me dice, y tiene que ver con la parte de Sí, actividad sí, física y de todos estos indicadores, prácticas de sedentarismo, etcétera, que tiene que ver con la nutrición. Allá sí papean, me dice los morros, allá sí están becados en las escuelas, allá sí tienen un proceso que va a la par de que cuando aquí un joven llega, o un hombre o mujer llega a la adolescencia, o tiene que chambear, o presenta desventajas Sí, claro. empezando por la nutrición y terminando por las áreas de fortalecimiento físico y mental. Totalmente. Y ahí es donde nos rebasan en El esa etapa. seguimiento, pues, Ahí, es donde el ahí es donde brincan, nos ¿no? Ahora, rebasan. aquí es bien Sí. curioso porque te podrías pensar, bueno, ¿qué tiene Y- eso que ver con el tema, con la IP? Lo que pasa es que al final de cuentas Para allá estar iba. en esa desventaja, Sí, claro. ¿sí? Tan desventaja es así que los atletas mexicanos de alto rendimiento tienen que ir solos a las competencias, ¿no? Y ellos van acompañados de sus psicólogos, de sus entrenadores, de su Los equipo otros, los- de fisioterapeuta. potencias. O sea, es decir, desde allí, o sea, entendemos por qué la desventaja, ¿no? Y cómo de repente, para mí es un logro enorme que un mexicano califique a los Juegos Olímpicos entre los 20 mejores del mundo por las condiciones que tuvo que calificar de desigualdad con los países que lo están haciendo. Y cuando llego a conseguir un apoyo, Sí. ¿sí? Pues resulta que me penalizan o no lo ven bien y mejor me bajan, porque acá que te está apoyando fulanito, ¿no? Y que te vaya bien. Entonces imagínate, ¿no? Cómo se va dando Sí. esta crisis de que la iniciativa privada, para empezar, tiene que tener esa responsabilidad social para entender que pudiera aportar. Sí, ahora- ¿no? Y lo otro es que, pues, No le te dan puedes las dejar condiciones todo al para eso. gobierno ni toda la iniciativa privada. El gobierno yo creo que tiene que empezarlo a ver desde un Pues origen ese de modelo de activación España física y de es política ese, pública pues, y es una exacto. coparticipación a fin de cuentas.
Porque ya en el deporte profesional, yéndome a otra dimensión, ya al top, al premier, por así decirlo, el ejemplo más claro, Aaron, es lo que pasó con el japonés este. Tú recordarás en los 80s, en los 70s, la iniciativa privada, que eran los principales sponsors o patrocinadores de las ligas deportivas establecidas, pues eran las compañías cerveceras. Increíblemente, pues tú veías tapizar, todavía, ¿no? Pero bueno, pues es parte del entretenimiento, ok. Pero lo veías, por ejemplo, Marlboro tapizando todos los estadios. Se prohibió todo ese tipo de publicidad, al menos de tabaco, ¿no? Sí. Como quiera, el alcohol sigue siendo el principal patrocinador y bueno, es otro asunto, pero hay algo, Aaron, en el que pronto se van a empezar a tener problemas en este tipo de ligas. El mejor ejemplo es el japonés, el Otani. Ahorita es el referente y sí, eso no se le quita. Pero ahí tuvo que salvarlo ligas mayores, a su ícono deportivo, a su ejemplo de niñez, juventud, comercialización, etcétera. Porque resulta que los principales patrocinadores hoy en día de las principales ligas mundiales son los casinos. Entonces, imagínate nomás tú que al inicio de esta temporada tu ícono estaba acusado de ser apostador cuando tú traes atrás todo un andamiaje de negocio y de inyección de capital a tu liga con los casinos. Y tú volteas a ver cualquier juego ahorita, y así como en los 70s y en los 80s era el tabaco o el alcohol, hoy es la apuesta. Es el casino, o sea, al final de cuentas hoy es la apuesta. Sí, no, digo, ya es otra etapa muy diferente, es decir, pero es parte de la iniciativa privada también. En los 80s hubieran sido los patrocinadores, pues se salva Pete Rose. No, Pete Rose estuviera en el Salón de la Fama desde hace 20 años, 30 años. Ahora, ojo con esto, Estamos poniendo casos muy concretos. Yo creo que está muy bien ilustrada esta parte de la iniciativa privada, cómo se involucran en esto. Ahora, pero vayamos al deporte amateur, que es donde todo caso tiene que ahí es donde tiene que ser, porque al fin de cuentas tienes que desarrollar el talento y tienes que buscar que los atletas logren su máximo potencial en cualquier disciplina deportiva. Yo siempre lo he planteado y lo comentaba. O sea, no hay una política pública tampoco en el deporte. No veo a ningún diputado de ninguna parte hablando, voy a fomentar que la iniciativa privada entre para conseguir estímulos fiscales, etcétera. Sí, claro. Yo no veo absolutamente de nadie hablando de esto. ¿Sí? Es más, me gustaría preguntarle a algún diputado cuáles son las políticas públicas en deporte que yo sé que hay comisiones, el deporte dentro de entonces, ¿qué se ha hecho en relación a esto? ¿No? Ahora, o sea, ¿cómo lo ponemos y cómo lo plasmamos en la ley? ¿Sí? Para que la iniciativa privada... En la ley de salud, en la ley de deporte, en las dos leyes. O sea, ¿cuál es el modelo, por ejemplo, de países similares a nosotros, pero que deportivamente nos rebasan, como Brasil, por ejemplo? Brasil compite por lo menos a media tabla hacia arribita en los medalleros, ¿no? Fútbol, pues ni se diga, ¿no? Pero tiene buen nivel de básquetbol, pues, lo acabo de mencionar, de atletismo, ¿qué más? Voleibol. O sea, tiene un deporte bastante respetable. Mira, Brasil, yo te quiero mandar las 3 iniciativas que presentamos, y ahí están durmiendo el sueño, precisamente persiguiendo este tipo de incentivos. Pero ¿quién le pregunta eso? Y no importa que no pasen, pero que las adapten al menos, o sea, que nadie se lleve el mérito, sí. Que ahí las puedes ver, te las voy a mandar para que les pegues toda una revisada. Ahora aquí, la última. Aquí ya hace 6 años, en lo federal y en lo local. Me acuerdo una que tenía que ver con cómo, precisamente contra el teniente coronel, y cuando tenía los membrilleros, pues yo veía todos los morros que mandaban, porque los membrilleros eran Liga de Desarrollo, cómo los tenían, pero amarrados ya prácticamente era una esclavitud moderna. Oye, es que me están ofreciendo jugar, no sé, en Liga Independiente, en Estados Unidos, y me voy a ganar 5,000, no tienes que reportar y tienes que estar ahí. No tenía ni siquiera, y no digo que los sindicatos sean buenos, pero vaya, no tenía ni siquiera una red de protección para salvaguardar sus derechos laborales. No otra cosa. Bueno, si no los quieres ver buenos como buen neoliberal, No, o sea, son mal necesarios. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos los sindicatos de las diferentes ligas y ahorita llevan participación en la venta de camisetas. En la Femex Food también son una especie de esclavos. Ve cómo son los traspasos. Era indignante cuando hacían los draft aquellos, ¿te acuerdas? Sí. Cómo ahí estaban casi rogando para que los contrataran. También, ¿por qué? Porque quienes han querido formar un sindicato, inmediatamente les cae la guillotina. Bueno, te voy a poner un ejemplo, Aaron, volviendo al béisbol.
Yo creo que la idea de López Obrador no era mala, se enfocó necesariamente en una disciplina que era la que le gustaba, etcétera. Yo le quiero Pero no preguntar le a ti y a tu diseñó bien, audiencia, pues. ¿qué ocurrió con las famosas escuelas de béisbol? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque no nos El- hemos el- echado un clavado. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? El programa pasado, Abel nos decía, todo dependía de una dirección, ¿era? ¿O de Hay qué una era? dirección especial De de la presidencia. presidencia y el staff que no tenía que ver con la CONADE, ¿no? Ok. Esta dirección del béisbol. ¿O se No, explico? O sea, era una especie de dirección de staff. Pero bueno, ahora, yo quiero volver al tema porque a mí, hablando de políticas públicas en el deporte, yo creo que esa es la parte central de esto. ¿En dónde viste, Pato? ¿Dónde viste, Sarón? Que estuvimos en campaña, obviamente, que fue una jornada este año, obviamente, para ver propuestas. ¿Dónde escuchamos una propuesta en relación al deporte? No. ¿La No. escuchaste tú? No, ¿En digo la que alguna traíamos parte? nosotros, pero párale No, sí. de Ahorita actualmente contar. los diputados, ¿quién está hablando del deporte? No, y luego, te la voy a poner así de fácil, pues pero luego también te vas a poner íconos deportivos o glorias del deporte en cualquier disciplina, y no necesariamente ese es un atractivo No. electoral, ¿eh? Es más, aquí con el amigo de nosotros, con el propio Travieso, pues ve nomás cómo le fue. No, me le pegaron. Digo, no digo que esté bien o que esté mal, yo creo que está bien que se interesen y que Claro. más gente como ciudadanos que son, no necesariamente como glorias o leyendas del deporte, que también lo son, pero prácticamente, pues te la voy a poner más fácil. Díganme ustedes qué deportista ha tenido buenos resultados en un esquema, yo voy a decir en el mejor de los sentidos, burocrático, administrativo dentro del deporte mexicano. Uno solo, que haya sido Exitoso en ese exitoso sentido, sí. en su profesión y exitoso en su profesionalismo Burocrático. en el sector público. Como Fíjate tal. que yo lo hago así como... ¿Sabes quién más o menos? Sí, sí. Yo creo que Carlos Carlos Hermosillo. Más o menos, fíjate, y en España hay muchos casos en relación a esto, pero fíjate que yo me ponía a pensar en este punto, y lo hacía en plan de broma a veces con mis compañeros vendedores en diferentes áreas laborales que he tenido, ¿no? A veces el mejor vendedor, le decía yo, que está vendiendo con todo en un equipo, en una célula, lo pones como supervisor, Sí, pues, y tronaste a todo el equipo completo. O a un vendedor equipo lo pones completo, como cobrador, pues no. exactamente, o sea, entonces, lo que les digo, no necesariamente, en este caso, el ícono deportivo, la figura deportiva, va a ser un excelente gestor, obviamente, como administrador del deporte. Ahora, hay sus excepciones, pero se necesita una formación. O sea, no puede ser que nomás sea. ¿Por qué? Porque vemos el caso, por ejemplo, de Rebeca Valenzuela, digo, a la que estimo muchísimo en el Instituto Sonorense de la Juventud, ¿no? Es una chica que tiene administración, es licenciada en administración pública, ¿me explico? Y más o menos ahí la llevas, es decir, tiene un conocimiento académico también que la puede respaldar para poder tener, obviamente, hacia el frente una responsabilidad pública también, ¿no? En este caso. Entonces, no solamente es el referente deportivo, que es importante, Sí, la porque al formación final de profesional. cuentas, si tú tomas realmente la decisión, Pato, generalmente la tomas mal. Y si no, te la toma alguien por ti. ¿Sí me explico? Y como no está en la cabeza, no está al frente, pues le vale cuete cómo tomar las decisiones al final aquí atrás. Entonces, ese es un problema que tiene el deporte en ese sentido. Sí, claro. Yo entiendo que te puede valer o no votos electorales poner una figura así, pero no necesariamente es lo mejor para el deporte. Sí, ¿no? claro. No, ¿Sí? ahí está el caso aquí ahorita, Erubiel Durazo. Yo he escuchado infinidad de quejas, ya me imagino tú que andas en eso, pero tampoco, pues no, no se ve. A ver cómo andan o sea, Sonora en las competencias nacionales. Del promedio para abajo, o sea, decir, el trabajo que se ve aquí en el reporte recreativo, pues no, tampoco, o sea, no hay algo así, un referente, pues que digas, un punto de partida donde digas, bueno, este es el parteaguas o se está haciendo, no, o sea, no hay nada de eso. Bueno, para ir cerrando, entonces, ¿cómo visualizan ustedes una participación o que tenga los incentivos, pues no, la IP, la iniciativa privada, para poder inmiscuirse más en el apoyo al deporte?
Pues no, yo sigo todavía con el tema que creo que es muy importante que esto se ponga en ley. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no va a ser una iniciativa muy buena, puede ser, como a lo mejor en algún momento lo fue, de un sexenio, ¿no? O sea, a lo mejor tienes y lo aplicas solamente en el área operativa de tu comisión del deporte en ese momento, pero si no dejas esto establecido una ley de cómo vas a operar un sistema, obviamente, de desarrollo de talento, del deporte popular, de, obviamente, incentivos, la participación de la IP dentro del deporte, etcétera. Entonces, esto va a ser simplemente un esfuerzo personal, va a ser un esfuerzo de ciertos números de años con una persona que a lo mejor es muy capaz ahí, pero no lo vamos a dejar como un programa a largo plazo. Entonces yo soy de la idea que esto, ya quien está actualmente en el poder, tiene la gran oportunidad de poder establecer esto en una política pública, en cómo se va a desarrollar el talento, cómo vas a fomentar el deporte recreativo y social, cómo vas a poder estimular tanto al atleta como al empresario para que pueda invertir en el deporte y que vaya de la mano contigo, pero se tiene que poner en ley. Si esto no se pone en ley, ¿sí?, va a ser muy difícil y van a ser garbanzos de a libra, esfuerzos muy particulares, ¿sí?, que vamos a ir encontrando a lo largo del país y con los mismos resultados. Sí, y a la ley le tienes que poner, aunque suene, no, dientes, le tienes que poner seguimiento, tienes que tener esquemas en los que se pueda medir la innovación, la tecnología implementada, ante qué te estás comparando y cuáles son las metas alcanzables, realizables, o no. Hasta dónde la iniciativa privada sí, hasta dónde no, cuáles son los esquemas de coparticipación y en qué disciplina sobre todo. Pues tú no puedes tampoco querer tener, no sé, nadadores cuando lo que te está dando en el deporte que no es de conjunto, que es individual, es el boxeo. Se tiene que analizar también cuál es la dinámica, no quiero sonar clasista ni mucho menos, pero hasta dónde la genética propia de determinadas regiones te sirve para poder incentivar todo deporte, tal o cual talento, ejemplo, sí. Rara vez tú ves, y esto es propiamente de nuestra condición como especie, como seres humanos, rara vez tú ves nadadores de color, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Bueno, no sé si porque los pulmones impliquen otro tipo de... Pero ¿cómo los ves en alto rendimiento, en carreras o en ciclismo, etcétera? Bueno, claro. ¿Para qué estamos hechos para competir los mexicanos? ¿En qué regiones se tiene desde la parte física, psicológica, de infraestructura, una probabilidad de desempeñar tal o cual disciplina y un avance? ¿Hasta dónde esto tiene que tener un origen, que yo ahí me iría, de actividad física para iniciar, de política pública de salud para empezar a generar esta conciencia, esta cultura en las generaciones que vienen atrás, y en cuánto tiempo se van a ir midiendo estos desempeños? ¿Hasta dónde la iniciativa privada va a estar inmersa en esta parte? ¿Cuáles serán sus incentivos? ¿Cuáles las obligaciones y responsabilidades de la parte pública y de la parte privada? Que es lo que no hay ni siquiera de origen ahorita. Sí, no, porque de repente puede haber esfuerzos así como te digo particulares de hacer programas, pero se acaban, se va la cabeza, se acaba y se acabó todo, ¿no? Entonces, y tiene que ser transeccional. Exactamente. Sacarlo de por eso es que se tiene que meter en la ideológica de algún gobierno en turno. Esto trasciende administraciones, incluso, está de más decirlo, pero por supuesto que también colores partidistas o lo que sea. A fin de cuentas, es una cuestión de política interna del país, de salud y también de identidad nacional. Sí. Como lo quieras ver. Totalmente. Pues es la representación, ¿no? Y los triunfos de cualquier selección de cualquier deporte de un país también le sirve mucho para el estado de ánimo, ¿no? Lo político, social. Yo como ciudadano, tú sabes que generalmente no ando en la cuestión política, pero yo como ciudadano escucho así como que pareciera mucho utopía cuando decimos nosotros el deporte no debe tener color o la seguridad no debe tener color, ¿no? O sea, es que el gobierno, exactamente, las políticas públicas. Pero lamentablemente, digo nada, ¿no? Pero el deporte en particular se debe tener mucho cuidado en esto, porque es algo que nos debe, de alguna manera, sentir identidad todos, al final de cuentas, en la misma parte. Entonces, todos debemos estar buscando algo que nos dé resultado y orgullo, al final de cuentas. Sentido de pertenencia. Exactamente, entonces, sí, debe ser así. Además, digo, no me explico el por qué no se le pone la atención debida, nunca se le ha puesto, porque el deporte es, además de todo lo que acabamos de decir, ¿no? De salud y la representación que pueda tener, que el ícono que puede ser de un país, también es formativo, es una cuestión, una panacea social,
ayuda mucho ahorita el Pato hablaba de un programa que él tenía siendo secretario de Seguridad Pública con el deporte, o sea, es formativo, es eso, pues, ¿no? Y aleja a muchos de la delincuencia, igual que en otros ámbitos, la cultura y todo esto. Entonces, pues no sé, o sea, ayuda mucho a formar una mucho mejor sociedad y más sana además, ¿no? De salud. Entonces, no me explico el por qué la falta de visión, ¿no? De nuestros políticos digo, porque se está clavado en otros temas, punto. Así como ciudadano sí lo veo yo. Pues sí, porque hay otros intereses pública en la agenda, pues, si ¿no? tú quieres bajar los índices, ve cómo está la inseguridad. El interés viene cada que hay unas olimpiadas, unos panamericanos, unos juegos, ¿sí me explico? Por ejemplo, y de repente vuelve el interés, ¿no? Tanto se mencionó, se sigue mencionando con la 4T el ir a las causas, ¿no? Para erradicar esto de la inseguridad, el famoso abrazos, no balazos. Y se sentan, sí, está bien, claro, las becas, los apoyos estos asistenciales, pero poco se vio con el deporte. Bueno, el presidente le gusta mucho el béisbol. Lo comentaba la vez pasada yo. Decía, no fue algo estructurado. Claro, lo comentaba la vez pasada. La llegada de Rommel Pacheco es esperanzadora porque el tipo es un tipo también académicamente estudiado y preparado. Está esperanzadora. Pero de repente uno mismo se contesta, ¿qué mayor esperanza tuvimos a la llegada de Ana Gabriela Guevara cuando tomó obviamente la corona? Ahora, pero hay otra, ¿no? Es el detalle, pues, entonces siempre nos quedamos con la expectativa. Si Rommel no logra traducir esto en una política pública transeccional, sí. O sea, va a seguir siendo lo más que el lomo de liebre, y obviamente era anti 4T cuando era diputado panista. Y no puede depender de una sola persona, porque en el proceso, por supuesto pues, que no. Ahora, pues tienes toda la mayoría para implementarlo en ley, tienes todas las entidades federativas para llevarlo a la práctica, tienes los principales municipios para poderlo hacer vertical o transversal, como lo quieras ver. Tienes por primera vez en muchos años, en el deporte como en muchas otras disciplinas o en muchas otras áreas de gobierno, todo alineado. ¿Y quién se podrá negar además? Pues, o sea, además, ¿quién se podría negar a tener un programa que nos lleve a otros niveles? Pues, ¿Cuántos estados son? 24 los de la 4T, sí, ¿no? A ver, ¿cuáles no son? Pues Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco 7. 25, entonces. 25. ¿Cuál me sí? Sí, 25, pues ahí está. Coahuila, no, sí son 24. Sí. Coahuila del PRI, pues sí. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más que deseen agregar? No, la verdad que me da muchísimo gusto, Pato, verte por aquí, agradecido por la invitación. ¿Cómo conociste al Pato? Lo conocí, primero que nada, como compañero sotelista. ¿No? Como compañero sotelista. Me regresó un guante que se me había olvidado. Le decían el Rubén Rivera. Y para que vean que soy honesto, le regresé un guante que había perdido. No se le aventó como Rubén Rivera. ¿Te acuerdas de Rubén Rivera, no? No. El primo de Mariano Rivera que le regaló el guante de adentro. Y luego andaba aquí jugando con el panameño, pues, ¿no? Que luego jugando con los tomateros yo me acuerdo en el roba guante, le gritaba ahí. Pero en el Héctor Espino. Me pongo a pensar qué curioso, a las dos figuras que tengo aquí, a mis dos compañeros ahorita de esta mesa, los conocí en el mundo del deporte. Sí. Yo nunca fui muy bueno para el deporte, pero me apasiona mucho, lo tengo que decir y lo tengo que reconocer. Sí. Vaya, Pato. No soy, yo lo que he visto. No soy como otros que se ostentan como campeones bats y etcétera, ¿no? Pues, yo tampoco fui muy bueno. ¿Qué hago? ¿Devuelvo el título? ¿Qué chingado el trofeo? Fíjate que, ahora, si hablamos de sinceridades, yo tampoco fui muy bueno, pero siempre me ha gustado clavarme a ver un poquito más allá del deporte, claro, ¿no? En el análisis. Así es. Sí. No, solamente, o sea que entonces no eres bueno en ninguno, ¿no? O mediano. Digamos que ni quieres ni apestas. Mediano. Sacabas la chamba. Average, ahí. Con razón quería sobornar a Darbel López. El conocido Bonifacio Núñez. Mira, la neta sí se quebró, pero no soy yo quien con una soda y una torta. Sí, con eso le bastó medio tiempo. Desde entonces luego le entró la cruda moral. Luego le entró la cruda moral y terminó expulsando a su hermano. Ya te he platicado muchas veces la historia. Para compensar, a los dos, a sus dos hermanos. Bueno, muchas gracias. A ver, el Vinco me dijo que, oye, son los temas que le entiendo. Sí le entenderá el Vinco. Fue director de la Codesón.
Pero que le entiende es otra cosa. Lo vamos a invitar a ver si es cierto qué tanto le entiende aquí para debatir con él Perfecto. de deporte. Para ver si es cierto. Bueno. Muchas gracias, Paco. Aarón. Gracias. Gracias, Abel. Buen fin de semana a todos. Gracias, buen fin. Es el buen fin. Yo el único buen fin Nosotros que no, se le conozco maratón es San el Carlos orgasmo. Guaymas, a propósito. Sí. Sí. ¿El único buen fin cuál es? Que conozco es el orgasmo. Es puro consumismo. Bueno, pásela bien. Nos vemos el lunes acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.